hay muchos que creen que el presidente Gustavo Petro pues está dinamitando cualquier posibilidad de la izquierda de poder volver a llegar al poder, y como que pareciera que lo único que quiere el presidente, hay quienes creen eso dentro de la izquierda, es que él sea el único elegido de la izquierda para ser presidente de Colombia y dinamitar la posibilidad para cualquier otro. ¿Cuál va a ser el futuro de la izquierda después del gobierno del presidente Gustavo Petro? Es lo que se preguntan muchos, porque parece muy difícil que en Colombia se pueda volver a elegir un gobierno de izquierda después de lo que se ha vivido con Gustavo Petro. Por eso nos acompaña el ex senador y ex candidato presidencial Jorge Enrique Robledo, quien fue compañero de Gustavo Petro en el Polo Democrático, que tiene diferencias enormes y lo hemos visto siendo muy crítico durante estos 2 años de gobierno. Pero creo, doctor Robledo, dándole la bienvenida, que usted nos puede dar un poco de luces si la izquierda va a tener futuro después de un poco pues el desastre que hemos visto y que lo admitió el propio mandatario esta semana en su Consejo de Ministros. Bienvenido. Camila, muchísimas gracias por la hospitalidad, y a todo su equipo de trabajo y a quienes nos están observando, mis saludos. Muchísimas gracias. Doctor Robledo, después de este gobierno de Gustavo Petro, ¿no se dilapidó la posibilidad de la izquierda de poder volver al poder? Pues a ver, digamos esto. Este es un gobierno que le está haciendo un daño descomunal a Colombia. Tanto daño le está haciendo que hay gente que está añorando regresar al pasado después de que en buena medida la gente eligió a Petro, porque los gobiernos anteriores habían sido tan malos que lo que hubo fue como una especie de voto de castigo. Así de grave es el daño que le está haciendo Petro al país. Pero además estamos quedando en una especie de callejón sin salida, porque seguir con Petro horrible y regresar al pasado igual de horrible. Vamos a ver cómo van a evolucionar las cosas, cómo se va a jugar con los rótulos y con los títulos, ¿no? Porque las palabras normalmente no contienen bien sus significados. Entonces falta ver qué va a pasar, pero lo cierto es que la idea del cambio, que es la idea más gruesa con la que Petro gana, va a ser una idea que va a estar bastante desacreditada para las elecciones de 2026. Pero yo creo que nos va a tocar seguir insistiendo en que Colombia necesita cambios, que está demostrado que Petro no es capaz de hacer los cambios que Colombia necesita, pero Colombia necesita cambios. Colombia necesitaba cambios en el 2022. Los que gobernaron antes del 2022 son los primeros responsables de haber elegido a Gustavo Petro. Es que fue un voto de castigo lo que hubo a favor de Gustavo Petro. Entonces, que no nos salgan ahorita con el cuento, Camila, ¿cierto? Estos predecesores de Gustavo Petro, que es que aquí todo estaba perfecto y Petro llegó y se tiró esto. Petro sí le ha hecho un daño inmenso a esto, pero esto estaba súper mal antes y tendremos que seguir luchando con el rótulo que sea. Yo no sé qué nombre le ponemos a eso que haya que hacer, pero lo cierto es que no podemos ni reelegir las ideas de Petro, ni saltar a antes del 2022, porque eso sí es quedar como un corcho en un remolino, fracasando sistemáticamente. Y Colombia necesita cambios de importancia, cambios democráticos, de unidad nacional, en el que quepan los sectores populares, las clases medias, los empresarios, pero se necesitan. Es que la gente se está muriendo de hambre. La gente se está yendo por millones, no por Petro, antes de Petro, por millones yéndose al exterior a sufrir lo indecible, porque aquí no tienen oportunidades. O sea que la idea del cambio, con el rótulo que sea, tenemos que seguir buscando. En ese Consejo de Ministros, para defender a Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro lo menciona a usted, y voy a poner el aparte de cuando el presidente lo menciona para defender a Benedetti. El preso necesita una segunda opción, cualquiera que sea su delito. Por eso yo nunca he votado por la cadena perpetua, usted tampoco, Benedetti. Pero ¿cuál es el caso de Benedetti? Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, Congreso en general, siendo militante del Polo Democrático, el Polo Democrático no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme. Incluso Robledo se paró a atacarme. Y el primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar y de un Congreso entregado al paramilitarismo fue Benedetti. Doctor Robledo, buenos días, le saluda Andrés Carmona. Doctor Robledo, ¿es verdad lo que dice el presidente? ¿Usted se paró a atacarlo en medio de los debates de parapolítica y paramilitarismo en los comienzos de los años 2000?
No, miente Gustavo Petro al respecto, lo reto a que dé las pruebas. Es que Petro no puede seguir mintiendo y engañando sistemáticamente, abusando de su poder de la presidencia de la República. Voy a contar una historia que probablemente a eso se refiere a Gustavo Petro acomodando las cosas. Resulta que él en algún momento citó a un debate que se llamó el paramilitarismo en Antioquia. Y antes de ese debate reunió a la bancada del Polo en el Senado para contarnos qué iba a decir. Y entre las cosas que dijo que iba a decir, y las dijo, era que él iba a proponer que hubiera un acuerdo entre Mancuso y los paramilitares, y Álvaro Uribe, que era el presidente de la República, y el resto de los colombianos, para resolver eso mediante un acuerdo. Todos los que estábamos ahí, senadores del Polo, le dijimos que no podía decir eso en nombre del Polo, que cómo así que él iba a terminar aliado con Mancuso y los paramilitares de Colombia, y que además tampoco estábamos de acuerdo que hiciera ese tipo de acuerdos con el presidente de la República, con Álvaro Uribe, porque éramos opositores a eso. Bueno, llegó la hora de la verdad del debate, y ustedes no me van a creer, pero propuso el acuerdo del paramilitarismo con Álvaro Uribe en la plenaria del Senado. Qué desvergüenza la de Gustavo Petro. Sin embargo, lo hizo. Sí. Bueno, probablemente él se refiera a que nosotros en el Polo, no yo, en el Polo no estuvimos de acuerdo con esa propuesta. Esto está en los medios. Si ustedes buscan en los medios de comunicación, encuentran esta historia y encuentran la carta de felicidad de Mancuso y de todos los paramilitares colombianos aplaudiéndole a Petro su genialidad. Entonces, que no mienta el doctor Petro. Senador Robledo. Prueba de las afirmaciones que está haciendo en mi contra, porque esta es la única y verdadera historia de este caso. Petro mangualado con Mancuso, siendo presidente Álvaro Uribe. Ex senador Robledo, hay quienes afirman que la izquierda queda mejor en la oposición, uno, por su falta de gestión, y dos, por esas posiciones idealistas que piensan muy bonito, pero a la hora de ejecutar, pues no les va muy bien. Y lo cierto es que con este primer gobierno de izquierda, aunque el presidente ayer se haya desmarcado de esto diciendo que no es izquierda, sino humanista, pues lo cierto es que con este Consejo de Ministros un poco como que le da la razón a esa visión que se da no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Usted cree que es así? Y parte de esa razón también no tiene que ver con esa lucha intestina que se forma dentro de grupos de izquierda que al final no pueden ir juntos por un proyecto mancomunado. A ver, la palabra izquierda para definir políticamente, inclusive como la derecha o centro también, utilizarlas para definirse, pues genera unos niveles de imprecisión demasiado grandes. Usted, por ejemplo, puede encontrar gente que es de derecha, amiga del paramilitarismo, pero gente que se puede clasificar como de derecha, como gente que de derecha, pero que no es amiga del paramilitarismo. Pongo un ejemplo. Puede haber gente que se puede clasificar en la derecha y ser corrupta o no ser corrupta. Bueno, lo mismo pasa con el rótulo izquierda. Ese es un rótulo muy, muy impreciso. Por ejemplo, en nombre de la izquierda, en Colombia llevamos 60 años del martirio, del secuestro, la extorsión, el asesinato, y resulta que hay algunos que nos pueden clasificar en la izquierda y nunca estuvimos. Nada que ver con ese tipo de acciones y que siempre nos hemos opuesto a la lucha armada. Entonces, mire las inmensas diferencias. O voy a poner otro ejemplo. Petro, cuando estalló el escándalo de la unidad de riesgos, intentó justificar el 1 de mayo, que es que eso, los de la izquierda podían ser corruptos o no ser corruptos. Bueno, yo no acepto esa tesis. Si a mí me van a meter en una vasija con un determinado rótulo y eso está lleno de corruptos, pues a mí me sacan de ahí. Porque a mí no me van a igualar con los corruptos de ninguna manera ni bajo ningún rótulo. Lo pongo como otro ejemplo. O el tipo que dice que es de izquierda y dice que hay que cerrar las empresas y que hay que acabar con las empresas. Bueno, pues a mi juicio está absolutamente equivocado. Sí. Entonces fíjese que este tema de los rótulos es un tema bien complejo, y en el caso de Petro, pues digamos que estamos tan lejos que no nos pueden clasificar en el mismo saco. A mí pero no mire, me metan senador, en el saco con Gustavo Petro, porque no tengo nada que ver con ese señor. El senador Robledo, pero mire, a propósito de ese Consejo de Ministros tan sonado, que por cuenta de eso estamos invitando a personas que nos hablen de la relación de Petro con lo que mencionó en su momento en el Consejo de Ministros, con el M-19 y con el Polo, y en el caso suyo. ¿Cómo fue ese paso del doctor Gustavo Petro por el Polo Democrático? Porque también estaba la versión, además, pública, porque nuestra compañera Ana Cristina Restrepo escribió un libro sobre eso, de la relación de él con Carlos Gaviria, con el exmagistrado Carlos Gaviria, en su paso por el Polo Democrático. ¿Cómo fue ese paso de Gustavo Petro por el Polo
por el Polo Democrático, donde dijo, por ejemplo, en el Consejo de Ministros que usted había traicionado y que usted lo había confrontado en el tema del paramilitarismo. ¿Cómo fue ese paso? Pues a ver, digamos esto, el Polo se crea a partir del 2002, por ahí al 2006 se crea, después de que al Senado llegamos, digamos, una serie de personas que éramos de la oposición, Carlos Gaviria, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, bueno, y podemos mencionar muchas personas que pueden clasificarse como dentro de la izquierda, pero ya con estas precisiones que hice. Bueno, entonces se crea el Polo Democrático Alternativo. Se crea el Polo Democrático Alternativo con posición no a la guerrilla y no al paramilitarismo, así se creó. Eso está en el programa del Polo, si no yo nunca hubiera entrado al Polo. Pero además tuvimos pleitos todo el tiempo con Petro desde el principio, porque Petro intentó meternos la mentira de que es que la lucha guerrillera de él, de antes de la constituyente, sí era acertada, pero que ya después de la constituyente la lucha guerrillera no era acertada. No fue acertada ni antes ni acertada después. O sea que el Polo es una creación en medio de grandes debates. ¿Qué sucede? Carlos Gaviria estaba para ganar la presidencia en el 2010 después del gran resultado del 2006 y Petro se le atraviesa de mala manera, de mala fe a Carlos Gaviria y termina siendo nuestro candidato a la presidencia de la República. Gana Santos. El Polo se declara en oposición a Santos un lunes y el miércoles sale Petro y anuncia que él va a respaldar a Santos, saltándose al Polo contra la decisión del Polo. Y el viernes sale en una foto abrazado con Santos y dura 4 años haciendo santismo en la presidencia de Juan Manuel Santos. O sea, Petro traiciona al Polo y cuando no le aceptamos eso se sale del Polo a mentir porque se había salido del Polo. Y llegan las elecciones del 2018, ¿sí? Y vuelve y sale Petro, que ya no era del Polo, a respaldar a Santos y a Germán Vargas Lleras. Otra vez una traición a cualquier idea de cambio democrático. Claro. O sea, el santismo de Petro es de por lo menos 8 años. No me sorprendería que ahora terminaran otra vez amangualados, porque esa es la naturaleza de Petro. Petro es una persona que si usted lo analiza con la lógica de si es de izquierda o no es de izquierda, no gana el año. Por eso en mi libro, en ese que yo acabo de publicar, el último capítulo se titula en plan de pregunta, ¿y Petro si es de izquierda? Pero mire, pues, doctor Robledo, muchas dudas entonces, si se trata de clasificar ese término con seriedad. Pero hablando de la izquierda, entonces, después de este desbarajuste que está dejando Petro precisamente en la izquierda de la que usted nos está hablando, ¿quién se va a meter en el chicharrón de recomponer la izquierda en Colombia? Porque esa figura saldrá del petrismo, saldrá de otra fuerza de izquierda, porque la pregunta es, ¿podrá volver un gobierno de izquierda a gobernar Colombia después de esto que pasó con Gustavo Petro? Pues aquí pueden pasar 1000 cosas. La derecha colombiana ha gobernado 100 años a Colombia. 100 años. Pésimos gobiernos, sacó el más de malos. Todos los anteriores al 2022 se pueden clasificar dentro de la derecha y entonces ellos sí pueden volver a ganar, pero resulta que el que tiene otro rótulo no puede volver a ganar. No, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero es que ya he explicado. No es cierto que a Petro se le pueda poner ese rótulo. Si ese rótulo en general se le pone a Petro, es una mentira. Porque la posición de Petro, por ejemplo, la posición de Petro es a favor de los tratados de libre comercio, a favor de la base militar en Gorgona, a favor de la OTAN, que tiene que hacer Colombia de sacamicas de la OTAN en los movimientos de guerra de los Estados Unidos. Y así podría yo decir 1000 cosas. Una ficha del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ese es el verdadero Gustavo Petro. Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo va a ser, pero yo sí les haría un pedido a que sean más cuidadosos a esos de poner rótulos, ¿cierto? Porque yo me pregunto, a todos los que no son, se ponen con el rótulo de izquierda, ¿los ponen con el rótulo de la derecha? O sea, aquí cuando le dan la palabra a Juan Manuel Santos o a cualquiera de ellos, a Germán Vargas o a Álvaro Uribe, le dicen, y ahora habla el jefe de la derecha colombiana, de la extrema derecha colombiana, o ese rótulo solo lo reparten para ciertos lados, porque tenemos que hacer esfuerzos. Ay, se me fue el ex senador Jorge Enrique Robledo, pero que puede volver a ser senador, ¿no? Eso es lo que veníamos pues es lo que hablando. A mí me contaron. No sé si el doctor Robledo sigue ahí. A mí me contaron... Pues, a ver si recomponemos la comunicación. Me lo contaron y yo se lo pregunté a él y él me dijo que lo estaba pensando, que no sabía qué hacer, pero quería saber si de pronto ya lo digirió, porque lo veo como tan molesto y tan indignado que de pronto tiene ganas de volver a ser político. Nosotros se lo habíamos preguntado en una oportunidad, ¿se acuerda o no? ¿O yo me lo soñé, Sebastián? No, yo le pregunté por el teléfono, por WhatsApp, y yo a usted le conté acá lo que él me dijo. Okay, que yo le dije ya. que él estaba pensando en hacer una nueva lista
de Dignidad y Compromiso, unido tal vez, no es seguro, con Sergio Fajardo. Pero es que Dignidad y Compromiso es Sergio Fajardo también, es claro, de los pero dos. No sé si el doctor Fajardo nuevamente quiera digamos, aliarse con Robledo, pero si son del mismo partido. Claro, pero no sé si en la lista definitiva los dos van a como a aplaudir esa lista. Pues yo creo que sí. No sé, ¿Se acuerda que lo hablábamos? Que Fajardo sería el candidato presidencial y Jorge Enrique Robledo la cabeza de lista al Congreso. Pero el mío que lo estaba pensando, yo no sé si en este mes ya lo pensó, me tenía esa pregunta. Ay, vamos a ver si podemos volverlo a conectar. Compromiso, Dignidad, Compromiso, Dignidad Ciudadana, ¿se llama el partido? Sí, Dignidad y Compromiso, al revés. Exactamente, pero ambos son los jefes del partido. Es que en eso consistió el pacto, la alianza que hicieron Hugo Mario, Fajardo y Robledo. Fajardo sorprende y se va por firmas. Ay, no creo. No, pues eso sí sería una burrada. Creo que ahí está. Doctor Robledo, ¿me oye? Sí, señor. Sí, no, estaba comentando que pues a usted se le ve, no digo que no tenga razón, se lo ve molesto, indignado, y yo pues a usted le pregunté, le escribí hace unas semanas que yo supe que de pronto usted volvía al Senado. No sé si en estas semanas ya digirió la decisión, que ha pensado, ¿tiene ganas de volver al Senado o va a seguir haciendo como analista por fuera de la trinchera? A ver, la decisión que tengo tomada hoy hasta que se me acaben las pilas, sea el día que sea, y el 2026, es que voy a estar en la lucha política. A mí me gusta lo que hago. Yo creo que lo hago bien, con corrección, con decencia. Le aporto al debate nacional, así no se está de acuerdo con lo que planteo, pero hago esfuerzos por actuar con seriedad, por servirle al progreso del debate político en Colombia. Ahora, ¿en qué oficio, haciendo que en el 2026 no tengo decisiones tomadas? Bueno, sí tengo una. No seré candidato a la presidencia de la República, eso ya lo hice en algún momento y considero que esa es una etapa que está agotada. Mucha gente me está diciendo que por qué no vuelvo al Senado, y lo que he dicho es que déjeme, yo lo pienso, sí, y ya veremos en qué momento tomamos determinaciones, pero estamos en Dignidad y Compromiso, ¿cierto? Con Sergio Fajardo, con Jennifer Pedraza, con otra mucha gente, estamos en 30 departamentos de Colombia, viendo a ver cómo creamos una gran convergencia política que nos saque, que sea una propuesta contraria a la del petrismo, nada que ver con el petrismo, ni a repartir una herencia con Gustavo Petro, nada. Pero al mismo tiempo también decimos que nada con las fuerzas que gobernaron a Colombia antes del 2022. Aquí no nos pueden poner a escoger entre quienes ya han fracasado en sus gobiernos respectivos. Entonces estamos creando algo que habrá que ver qué nombre se le da, que sea muy amplio, que quepa mucha gente con distintos rótulos. Eso es el tema de los rótulos, hay que bregar a superarlo, pero que tengan una visión democrática, de crear riqueza, de ser opuestos a la corrupción, a la violencia, un proyecto en el que quepan los sectores populares, sus intereses, y los de las clases medias y los del empresariado. Colombia necesita crear más riqueza, un proyecto que defienda la soberanía nacional, que dejemos de ser un país como de correveidiles de los grandes poderes internacionales que gobiernan al mundo en beneficio de ellos, pero no pensando en nosotros. Ese es el proyecto con el que yo me sueño y en el que ya veremos pues en qué puesto voy a estar. De pronto voy a estar simplemente repartiendo hojas volantes o lo que sea, y si me toca ahí lo haré con mucho gusto. Bueno, pero no lo descarta. No lo descarta. Yo lo veo con ganas. Todavía no lo va a decir, pero no lo descarta. Sí. Pues ex senador Jorge Enrique Robledo, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un saludo. A ustedes, Camila, muchísimas gracias por la comunicación y un saludo a sus oyentes.